Señores de Quequén, pido encarecidamente que retiren sus cerdos de Jomún, porque no quiero que mi pueblo se contamine con sus desechos de sus cerdos. También me gustaría que mi pueblo se mantenga con sus cenotes bonitos y limpios. Y no quisiera que más adelante me enferme porque sus cerdos ya hayan contaminado el aire que respiro y el agua para tomar. A 60 minutos de Mérida, Yucatán, se encuentra Jomún, un municipio mundialmente conocido por sus grutas y cenotes en los que se practica el ecoturismo. Es una población rodeada de bellezas naturales cuyo futuro hoy se encuentra amenazado por una gigantesca granja porcina. Y es que la gran cantidad de agua dulce que se encuentra en las entrañas del anillo de cenotes, en cuyo centro está Jomún, hizo que este municipio fuera ideal para que la empresa Producción Alimentaria Porcina, de siglas PAPO, decidiera comenzar en 2016 la construcción de una granja porcina de 49,000 ejemplares, sin ningún tipo de estudio ambiental. El costo al ecosistema comienza a cobrarle factura a los habitantes de Jomún. Según cifras de la organización Indignación, cada mes la granja arroja 2 millones de kilogramos de excremento, los que, por cierto, terminan en el agua subterránea de la zona. En 2018, un grupo de niñas y niños se ampararon, y este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón, ordenando la suspensión definitiva de la granja. Al priorizar el interés superior de la niñez y el principio precautorio de protección al medio ambiente, este caso podría sentar precedente en las luchas por el ambiente en México. A pesar de la buena noticia, el fin de semana del 22 de mayo, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, clausuró cenotes turísticos pertenecientes a los Guardianes del Agua, el colectivo de pobladores que se han opuesto a la granja. ¿Quién vencerá en esta lucha por el territorio? ¿Los cerdos o los pobladores? Política. Tu podcast diario para entender las noticias. El pueblo ya decidió que no quiere la granja, no la queremos. No podemos coexistir con la granja. Si nosotros ya dijimos que no, pues eso queremos que nos respeten esa decisión. Mauricio platicó con Alberto Velázquez de la organización no gubernamental Indignación para entender las implicaciones de este caso. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿en dónde reside la importancia de las reservas de agua que tiene Jomún? Bueno, el caso de Jomún se encuentra dentro de la reserva hidrológica Anillo de los Cenotes, que fue decretada en 2013 por el gobierno del estado de Yucatán. Y precisamente, digamos, es la reserva más grande de agua dulce en el país, ¿no? Pero además, Jomún se encuentra dentro de la zona de recarga. Esto quiere decir que prácticamente es donde brota el agua, ¿no? De donde surge el agua dulce, y precisamente por la característica que tiene el suelo de Yucatán, que es kárstico, es decir, que todo se filtra. Entonces, cuando llueve, prácticamente lo que hace es, a través del filtrado, pues, digamos, se queda todo lo que trae el agua, y lo que hace es filtrarla, ¿no? Entonces, de alguna manera limpiarla, y pasa todo, de tal manera que se queda hasta la cal, ¿no? Todo en el suelo. Y de alguna manera, pues, entonces es la reserva más importante, y además, como te digo, pues prácticamente es donde brota, o sea, no es un lugar de paso, ni donde termina el curso, no, o sea, que vuelva a salir al mar, sino prácticamente es donde surge. Y junto con Jomún hay aproximadamente otros 8 pueblos que forman parte de esta reserva, que tan solo en el pueblo de Jomún, por ejemplo, existen alrededor de 300 cenotes, ¿no? Es decir, te da una idea, ¿no? de lo importante que es la reserva. Y al mismo tiempo también la reserva de la laguna de Yalajau cuenta como, también es considerada sitio Ramsar, es decir, de protección hacia humedales. Entonces también viene a acrecentar, ¿no? Es decir, es un espacio de conservación también para la biodiversidad, para la fauna, para la flora. Entonces, estas características es la que de alguna manera le pone un sello de protección, ¿no? O que debería tener un sello de protección a Jomún. ¿Cómo se enteró la comunidad de la llegada de la planta de cerdos y cómo cambió la vida después, la vida de la comunidad? En 2016, la gente de la población se da cuenta que empiezan a abrir una carretera, y entonces empiezan a investigar este camino que están abriendo hacia dónde va, ¿no? Y ya entonces se enteran
que el ayuntamiento había dado permisos para la construcción de una granja, y entonces el pueblo se empieza a organizar, ¿no? Incluso a partir de que empiezan a denunciarlo, el cabildo precisamente revoca los permisos que había dado para la granja, para la construcción, y allá empieza, digamos, el primer momento, ¿no?, de litigio. A partir de eso, también es importante decirlo, la comunidad de Jomún prácticamente vive del ecoturismo de los cenotes, han generado su propio modelo de desarrollo, su propio modo de vida. Y eso es importante en el sentido de que una granja que contaminaría el agua, que pone en peligro todo esto, pues afectaría bastante este modelo de vida, ¿no? Que incluso durante los 3 meses que estuvo abierta la granja, ya en los cenotes que están, decimos acá, en el cabo del pueblo, es decir, ya a las afueras del pueblo, pero todavía dentro de un área cercana, ya se sentían, por ejemplo, los olores, ¿no? Los malos olores que vienen de la granja, y solo estuvo abierta 3 meses. Entonces, ese tipo de afectaciones, ¿no?, además de obviamente la contaminación del agua por las mismas características que te comentaba, el suelo cárstico, que todo se filtra, pues obviamente pone en riesgo la salud, el medio ambiente, sobre todo el agua, ¿no?, de Jomún. Y ante esto, pues es que se organizan y conforman este colectivo que se llama Guardián de los Cenotes, en maya es Canaan Sonot, y empiezan ya todo un proceso jurídico contra la granja, que además, hay que decirlo, está llena de irregularidades en algunos sentidos. Por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental que le aprueba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente fue firmada por una dentista, ¿no?, que lo grave es precisamente que no pueda demostrar la expertise en el tema, y que, de entre otras cosas, por ejemplo, decía que no había una localidad indígena cercana a la granja, ¿no?, cuando precisamente está la granja dentro de la territorialidad de un pueblo indígena, ¿no?, de un pueblo maya, que en este caso es Jomún, y que obviamente, además, desde los mismos indicadores del gobierno de México, pues es uno de los pueblos con mayor presencia indígena, ¿no? Tiene más del 70% de gente reconocida como indígena. ¿Cuánto tiempo duró abierta esta granja, Alberto? La granja únicamente estuvo abierta de 2 a 3 meses, porque precisamente el pueblo, cuando se entera, todavía estaba en construcción. Entonces, esto de alguna manera permitió que muy tempranamente lograra paralizarse, ¿no? En el sentido de que lo que se pedía en el juicio precisamente era una medida precautoria, es decir, ante el riesgo que podría haber, entonces es, mientras dure el juicio, paralizar la granja, ¿no? Entonces, esta es la suspensión que hasta el día de hoy se mantiene dentro de la granja, y entonces únicamente estuvo paralizada, estuvo en funciones aproximadamente 3 meses, que es un ciclo entero de cría de cochinos. Hay algo importante que dicen, y es que las operaciones de la planta se suspendieron en octubre de 2018, pero aún así ustedes aseguran que continúa el riesgo. ¿Cómo es esto? Sí, precisamente desde los estudios que se han hecho, la realidad es que la industria porcícola es una de las más contaminantes, y sobre todo en el tipo de suelo que tiene Yucatán, que todo se filtra, porque por un lado está la cantidad de agua que se extrae, pero los cochinos precisamente tienen que estar constantemente siendo bañados. Entonces, en esa agua, la que se vuelve a inyectar al manto freático, es donde se van orinas y excretas. Entonces, a pesar de que pudiera haber una planta de tratamiento, digamos que no existe el nivel cero, es decir, por mucho que se trate, sigue teniendo, sobre todo, por ejemplo, hay un informe muy, muy bueno que hizo Greenpeace, en donde precisamente, a partir de muestras que se hacen en diferentes granjas en Yucatán, obviamente se ve la presencia de nitratos y nitritos elevadas, ¿no? Lo cual, como sabemos, pues eso genera cierto tipo de enfermedades, entre otras como anemias, cáncer, y bueno, qué mejor ejemplo de la industria porcícola, ¿no?, que precisamente todas las pandemias, ¿no?, asociadas normalmente a granjas, ¿no? A veces avícolas, a veces porcinas, ¿no?, a veces bovinas, pero bueno, siempre normalmente asociadas a granjas. ¿Cómo es que este caso llegó a la Suprema Corte? Precisamente fue atraído a través de una queja que realiza en conjunto la empresa junto con el Ayuntamiento de Jomún, y fue precisamente que se atrae, ¿no? En un primer momento, desde luego, también nosotros como equipo de indignación, como Canaan Sonot, manifestamos el interés, ¿no?, en que pudiera ser atraído por la Corte, y precisamente se atrae un juicio incidental, que es el que tiene que ver con la suspensión, ¿no?, precisamente porque la empresa lo que estaba buscando, ya aquí en Yucatán había buscado diferentes
maneras de que se le retire la suspensión y al agotar los canales, pues empieza a buscar la atracción de la Corte y precisamente es digamos, esta parte del juicio la que se atrae, que tiene que ver exclusivamente con la suspensión, que precisamente la Corte confirmó la semana pasada, que es a través de un juicio de amparo que presentaron niños y niñas de Común en conjunto con sus representantes legales, o sea, sus tutores, que es digamos, el juicio que sigue, ¿no? Y que todavía no está definido, ¿no? ¿Y cuáles han sido las represalias que vinieron después de lo que han hecho en la corte ustedes? Sí, precisamente 2 días después de que diera el fallo en la Suprema Corte, en el caso de Jomún, hubo unas inspecciones por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán junto con la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Es decir, Salubridad junto con la policía llegaron a inspeccionar y el resultado fue que clausuraron 3 paraderos que funcionan también como restaurantes, 3 paraderos turísticos y que, por cierto, precisamente la Secretaría de Salud regresó a Jomún a retirar los hechos, ¿no? A decir de que había sido un malentendido, que no pasó nada, y en el contexto de que precisamente Jomún, que como te comentaba hace rato, se dedica prácticamente al turismo, pues había en solidaridad los demás paraderos, los demás cenoteros habían decidido paralizar actividades durante 3 días y al dar este anuncio, la reacción del gobierno fue otra vez que era precisamente la exigencia, ¿no? Un alto al hostigamiento, un alto a la represalia, que nosotros también la leemos precisamente como una represalia porque coincide, fíjate, cuando en 2018 la juez de distrito da la suspensión, se otorga por primera vez la suspensión, el pueblo de Jomún decide ir a hacer una clausura simbólica a la granja y la reacción fue que en ese mismo momento, mientras hacía la clausura simbólica, se estaban clausurando los 5 cenotes de la directiva de Canal Sonot, ¿no? De los guardianes de los cenotes por parte, en aquel entonces, de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, la Profepa, y en esa ocasión, el mismo día retiraron los sellos. Esta vez, obviamente, al ser 2 días después de la resolución de la Corte, nuevamente hay este intento de clausura donde además se dirigen precisamente a los cenotes de la directiva, ¿no? Y clausuran 2 de los 5, ¿no? Entonces, obviamente lo leíamos como una represalia y que finalmente no se retiraron los sellos. ¿Y qué viene ahora para Jomún? ¿Cuál sería, digamos, la solución ideal que plantea la comunidad? ¿Cuál sea la salida a este conflicto con la planta de cerdos? La comunidad tiene claro, y lo tiene claro porque se han hecho una autoconsulta, dado que en ningún momento se les consultó como pueblo indígena, pese a que lo marca la ley, que debe haber habido todo un proceso de consulta. Ellos decidieron consultarse, organizaron, invitaron a la empresa, invitaron al gobierno. No llegaron, pero los que sí llegaron pues fueron precisamente, ¿no?, los ADAP, de parte de otras organizaciones aliadas que llegaron a dar información sobre los daños que podría causar la granja y precisamente hacen la consulta en octubre de 2017, si no me equivoco, y hacen un rotundo no, ¿no? O sea, es decir, el pueblo prácticamente dice que no quiere la granja y desde esa posición han estado, no queremos la granja, porque no podemos coexistir con ella, en donde existen 2 reservas y donde además el pueblo se dedica precisamente al ecoturismo. Entonces es irreconciliable. Lo que sigue es precisamente que se resuelva el juicio definitorio, que en este caso es acá en Yucatán, sería en el juzgado segundo de distrito, pero ahora a partir de la respuesta que dio la Suprema Corte de confirmar la suspensión, pues un poco digamos que se tendría que elevar el estándar, ¿no?, a considerar estos elementos que eran centrales en el juicio, que es precisamente el principio precautorio, el interés superior de la niñez, es decir, que se trata de niños y niñas quienes están demandando a la granja, y sobre todo también, desde luego, el derecho del pueblo maya a decidir sobre su territorio, sobre su medio ambiente, sobre su modo de vida. Entonces, de alguna manera sentimos que sube ahora el estándar, tendría que haber más presión, sin embargo, el juicio, digamos que en los tiempos legales, los abogados dicen que aproximadamente podría llevar unos 2 años más, ¿no? O sea, todavía estamos precisamente, se acaba de concluir con la etapa de desahogo de pruebas, es decir, hubo peritos ambientales, peritos en el tema indígena, o sea, y cuando digo ambientales es en todos los temas, ¿no? Es suelo, es agua, es aire, ¿no?
O sea, se hicieron aproximadamente diferentes peritajes, aproximadamente eran 5 o 6 diferentes, y entonces en eso está el litigio, ¿no? Tanto la empresa presenta sus peritajes, el caso de Jomún presenta sus peritajes, y también el juez, ¿no? Recaba sus propios peritajes, ¿no? Entonces, a partir de eso, al juez le tocará estimar las pruebas, ¿no? Y hacer un veredicto, que, como insistimos, también el hecho de que la suspensión haya sido confirmada por la Corte de alguna manera eleva el estándar, ¿no? Pobladores y activistas ambientales lo advierten. En la península de Yucatán está creciendo desmedidamente las granjas porcinas. De acuerdo con Greenpeace, de 257 granjas porcícolas en la región, solo 22 obtuvieron los permisos necesarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para operar. Esta falta de compromiso sanitario, tal como lo advierte nuestro invitado, es la semilla para una crisis ambiental y sanitaria, e incluso para nuevas pandemias. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos la cobertura de pie de página y el reportaje 6 niños contra 40,000 cerdos de Carla Casillas en la plataforma Colapso. Este podcast fue producido por Audiocentro, conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.